de la tarde en toda Argentina, todo bien, todo en orden, todo legal, todo wonderful tropical. Verónica, te hago el trabajo. Muchas gracias, Chiche. 26 grados la temperatura, ¿eh? Bueno, tenés el teléfono nuestro y Sí, el nos programa. pueden dejar un mensaje al 11 23 40 1030 y si no también escribirnos en nuestro canal de YouTube Hola Chiche en Radio del Plata. Son las 5 y 8 de la tarde. Osvaldo Pepe es una de las grandes plumas coetáneas más que contemporáneas que hay en este momento. Y eso una nota fantástica que es recordando las 24 horas previas a la caída de Isabel. La verdad, un modelo de inteligencia y de ordenamiento de lo que pasó en Argentina. Osvaldo, un placer hablar con vos y un honor. Te mando un abrazo. Un abrazo, Chiche, un gran placer también mío hablar contigo. Bueno, contame, por qué hiciste eso? ¿Porque te interesó? ¿Querías recordarlo? ¿Cómo es la historia? Bueno, mira, es una combinatoria de ambas. Sabes que yo tengo un vínculo fuerte de pertenencia con Clarín, sobre todo el diario Papel, Sí. y sigo de alguna manera y hago notas históricas como la de este tipo. Y bueno, Ricardo Kirwan me convocó, me dijo, mira, vamos a hacer un suplemento especial, nos interesa que participes. Y ahí surgió la idea, un brainstorming, digamos, una reunión de producción y de laburo, y salieron las dos notas que yo iba a aportar, en las que no solo podía aportar, digamos, por conocimiento histórico, sino por vivencia personal, ¿no? Sí, obvio. En aquel entonces yo tenía 23 años, y bueno, y combinamos que las dos notas eran una contar la cocina del golpe, que fue el golpe más anunciado de la historia, ¿no? Más furioso, tremendo, terrible, pero anunciado. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar, cómo iba a terminar. Y después la otra, la de la cronología, la que estás comentando vos, que era cómo fueron los momentos previos de las horas previas ya, ¿no? Que creo que te estás refiriendo a esa nota. Exactamente. Y además quise realmente participar con mucha convicción, porque aquello fue una bisagra en la historia. No se discutía solamente el combate a la subversión. No. Realmente yo acepto opiniones en contraria, pero no es la mía, esa es la opinión, porque primero que la subversión estaba realmente Sí. prácticamente terminada ya en diciembre de 1975. Hay consenso entre muchos historiadores que ese combate estaba ya decidido a favor de las Fuerzas Armadas. Lo que sí quedaba por resolver era que ese gobierno de Isabel Perón no ofrecía el marco legal necesario para llevar tranquilidad y serenidad a la población. Pero no hay que olvidar que ya Isabel había convocado a elecciones, en ese momento se hacían cada 4 años porque, Sí. a ver, como ahora, pero hay una diferencia. Eso fue un interregno, una reforma constitucional que había hecho la NUCE, que achicaba el mandato de 6, como se estilaba, a 4. El mandato de Isabel era el del general Perón, que había comenzado el 12 de octubre de 1973 y concluía en octubre de 1977. Eh, Isabel ratificó la convocatoria a elecciones para ese entonces, y quiere decir que, digamos, 7 meses después, si no me salen mal los números, estaba previsto una elección para presidente, vicepresidente, legisladores, convencionales, constituyentes, para reponer la constitución de 1853 y los 6 años de mandato. Quiere decir que había margen político como para haber llevado a un acuerdo. A un acuerdo me refiero, ¿qué tipo de acuerdo? Había consenso que había que terminar una guerrilla, había consenso en que el gobierno no daba para más, pero estaba la salida electoral. Estaba la salida electoral. Recuerdo, entre las notas que hice este día y lo que uno se motiva y sigue leyendo, que todo el mundo miró al radicalismo para ver si de ahí venía alguna solución, Sí. alguna mano. El peronismo no las daba porque, a ver,
Ítalo Luder, presidente provisional en algún momento, entre 30 días, creo que fueron, no, un poco más, cuando Isabel pide licencia, digamos, y se va a Cochinga se fue a dormir con el enemigo, pobre Isabel no lo habrá advertido, supongo, porque se fue a Cochinga, a una dependencia de la Fuerza Aérea, con las 3 mujeres de los comandantes en jefe en ese momento, Videla, Macera y Faltario. Igual, no le fue bien y volvió un 17 de octubre y después ya se aceleró todo. ¿Por qué? Porque Ítalo Luder, tentado desde el propio peronismo, desde las Fuerzas Armadas, desde la oposición, a asumir, a hacer un golpe elegante, digamos, una formalidad institucional para que él se quedara en la presidencia y llamara a elecciones de manera incluso más rápida que los 7 meses. ¿Por qué lo podía haber hecho? Por alguna emergencia, algún atajo constitucional se podría haber buscado y se evitaba el golpe. De ahí que digo, bueno, cuando el peronismo le pide a Balbín que dé un mensaje por cadena nacional, Balbín lo hace el 16 de marzo, una semana antes, y ante la expectativa se derrumba enseguida cuando Balbín, gran orador, pero ya no era el Balbín del reencuentro histórico con Perón, y del abrazo histórico, la reconciliación y el amanecer presunto de el adversario que viene a saludarlo. Que no era un enemigo, impresionante. Pero vos sabés una cosa, Osvaldo, hay un dato que quería aportar sobre eso. Sí, claro. David Rato, el publicitario, aporta una idea que la habían pedido tanto los radicales como mucha gente civil preocupada por el tema, de lanzar una campaña de una página por día en todos los diarios de la Argentina que decía faltan 300 días, faltan 299 días, una cuenta regresiva. En esa comisión me convocan y empezamos a trabajar esa idea. David Rato, estaba De la Rúa, estaba Albito. Y la campaña de esa, simplemente faltan tantos días, ni siquiera hablar de qué significa nada, eso. Claro. Una semana antes me llama De la Rúa y me dice, se canceló la reunión. Le digo, pero Fernando, ¿por qué se canceló? Se canceló la reunión, no nos juntamos más, ya está, terminó. Olvídate de mí. Bueno, pues, ahí suponíamos que, bueno, entonces ya estaba decidido. Pero esa campaña, esto que te está diciendo lo que faltaba nada. Mira, sí, es cierto. Lindo dato, realmente, sí. Hermoso dato que nos habíamos reunido porque 5 o 6 veces, tratando de buscar el texto. Finalmente era eso, faltan tantos días, sin aclarar para las elecciones ni para qué, nada. Brillante, sin duda. Y el que comunica eso es Fernando. Y le digo, Fernando, pero esto es una idea tuya. No, es una idea de Balbín. Claro. Voltear. Justamente, Tiche, esto es lo que quería decir, que Balbín dice aquello en la cadena nacional, me piden soluciones y no las tengo. Sí. Por ahí, en una de las notas que salieron en estos días mías, digo, eso fue como un pésame para los funerales de la democracia, digamos, porque si la principal oposición política dice, me piden soluciones y no las tengo, después, con su verba impecable, dijo la metáfora de... todo paciente tiene 5 segundos antes. Bueno, sí, exacto. 2 cosas dijo. Sí. La que te iba a decir yo y la que agregás vos recién. La que dijo es, aunque sea con muletas todos juntos los argentinos, vamos a llegar a las elecciones estas a las que hace referencia, que David Rato tuvo que cancelar su campaña, me entero ahora. Y la otra es esa, citando a Almafuerte en los 7 sonetos medicinales del Pío Avanti, el gran poeta José B. Palacios Almafuerte, dijo aquello de todos los enfermos tienen cura 5 segundos antes de la muerte, que nadie entiende bien qué carajo quiso decir, perdón, porque la metáfora estuvo bella poéticamente, pero Balbín, decime algo más, ¿no? Decime algo más en un momento tan dramático, pero bueno. Nunca le encontré explicación por qué Balbín arrugó.
Mira, yo Porque no la fue tengo, la idea de Balbín, sinceramente, así como había porque surgido. fue una idea de Balbín, absolutamente, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Por eso te digo, Fernando no era en ese momento Fernando de la Rúa, que después fue el presidente, ya era No, senador claro. igual, pero y tenía peso. Pero como digo, mira, se canceló todo, chao, listo. Bueno, Fernando de la Rúa, perdóname que te interrumpa, Chiche. Fernando de la Rúa fue uno de los que derrotó al Perón del Regreso, ¿no? En las elecciones para senador en Capital. Sí. Era en ese momento toda una gran promesa del radicalismo, ¿no? Y Osvaldo, ¿qué tal? Marcos sí. Navarro te habla. Una consulta, porque... Hola, Marcos, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Parte del problema, me imagino que para los radicales, pero sobre todo para los peronistas, era que era muy difícil ponerse de acuerdo, me parecen dos cosas decisivas de ese momento, que era cómo frenar la escalada inflacionaria y cómo frenar la violencia Sí, política. No había, sí, no había consenso sobre ninguna de las dos cosas, ni dentro del peronismo ni dentro del radicalismo. Me imagino que ese era parte del problema de por qué Balbín debe haber dicho esa frase, digamos, no tengo soluciones porque no hay forma de que, yo supongo que dentro del radicalismo no había acuerdo sobre eso, y dentro del peronismo menos, ¿no? No, en el peronismo seguro que no, Marcos, seguro Claro. que no lo había. Es probable que en el radicalismo ocurriera lo mismo. La verdad que no Pero no tengo era un la problema del precisión peronismo, ¿eh? No, no. histórica. Por eso estaba lo que se llamaba el lapso ese, de ese día que lanzaban la campaña hasta las elecciones. No, claro, pero Dice, cualquier... lo vos que podías- estableciste es muchachos, este es el puente para llegar. No, Ya está bien, ya está bien. estamos. Está bien, vos podías La decir verdad que no estamos era ya. tanto tiempo, pero en ese Sí, momento, con la era mucho inflación tiempo. galopante y con la cantidad de muertos que había por día en la calle, cada día era un infierno, digamos, ¿no? O sea, ese era el... ¿Cómo hacer para frenar eso? Digamos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Realmente sí. A ver, la falta de consenso de la clase política, el radicalismo, el peronismo es uno. Lo que señala Marcos con todo acierto es del derrumbe estrepitoso de la economía, que era algo calamitoso. Era un camposanto a cielo abierto a la Argentina, también hay que decirlo, pero también hay que poner en un contexto más grande todo esto que fue decisivo, que era el contexto internacional, ¿no? El punto El álgido plan ya de estaba la Guerra marcado el Fría. día. Estaba marcado el día y no era la Argentina la que marcaba el día. Estaba, claro, claro, porque, a ver, el golpe de Chile en 1973, con el aval declarado y con documentos desclasificados de Henry Kissinger del Departamento de Sí. Estado de Estados Unidos, apoyando el golpe de Pinochet Plan Cóndor. para derribar a Plan Cóndor. Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor, sí. Sí. Yo trabajé Y en una faltaba defensa. Uruguay. Pues te digo. Uruguay se había sometido a la llamada bordaverización, Sí. es decir, la injerencia militar con una ficción de civil, pero no nos quedemos atrás eso, porque lo habíamos hecho nosotros antes con Guido en el cerrocamiento de Frondizi, ¿no? Si recuerdan. Así que era ese contexto de Guerra Fría, lucha contra el comunismo, la llegada del consenso de Washington, esas cuestiones influyeron sin duda. Ahora, si hacemos la sumatoria, el resumen, guerrilla, huelga porque un sector del sindicalismo, salvo un sector grande del sindicalismo, estaba lanzado a defender realmente el salario de los trabajadores, salvo Lorenzo Miguel, que fue bueno, ya sabemos la historia de Lorenzo Miguel, pero se constituyó en un defensor enérgico y hasta último momento del gobierno de Isabel. Y él no Pero, trataba de frenar la sí, embestida trataba sindical de contra Isabel, frenarlo. pero era imposible, ¿no? Bueno, Era Lorenzo imposible. había sido consultada para la campaña esa y él estaba de acuerdo. ¿Estaba de acuerdo, Lorenzo? Sí, totalmente. Por eso Mira. digo, fue muy raro, pero más se cortó una semana antes, exactamente. Cuando Mira, ya estaban reservados los espacios, ¿sabes? ¿Me entendés? Era una cronología. Sí, claro. La agencia del Departamento de Medios de David Rato ya tenía armada la cronología. Por eso Mira, digo, mira fue vos el tremendo. dato. La verdad que era más precisión que el golpe ya estaba consumado. Sí, sí. Más precisión que esa no hay, ¿no? Y los títulos de La Razón. No, recordado título, la mano de la Inio. Todo está dicho. La verdad.
la brillantez editorial. No abro juicios sobre otra condición de la Iño, la brillantez editorial de ese titular tremendo, tremendo. Es inminente el final, todo está dicho. Ya está, no tenías que y eso fue una bomba, recuerdo, ¿eh? Una bomba. Yo ya trabajaba, tenía 20 años. Me encantó la nota tuya, me encantó, me pareció que reflejaba exactamente las horas previas. Bueno, de un día trágico y tristísimo. Pero bueno, sí es. Fue lo que nos tocó vivir. Es lo que nos tocó vivir, pero parece que hemos aprendido, porque lo que no sabíamos en ese momento, en realidad la memoria personal e histórica de ese momento, yo tenía, ya te reitero, 23 años, pero la memoria histórica y personal decía que iba a volver a pasar, seguro, pero no pasó nunca más, por suerte, aunque fue muy alto el costo en vidas, ¿no? Fue muy alto. En vidas y en cicatrices. Que como en el tango Osvaldo, todavía no pudimos borrar las cicatrices esas. Argentina sigue dividida en eso. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Y yo lo digo por ahí en una de las notas de estos días, que yo creo personal, es muy personal, es una mirada muy mía, que hasta que no desaparezca el último de los contemporáneos de esa tragedia cívica argentina, hasta que no desaparezca el último de ellos, ese rencor va a seguir existiendo. Después será tarea de los historiadores y de las nuevas generaciones. Ya, te digo, mis nietos, por ejemplo, medio han incorporado que hay que honrar la memoria y esto, y la verdad, la justicia, sí, pero que la historia pasa por otro lado, o sea, y espero que sea así. Te veo muy optimista en el tema. Yo no creo que la muerte de los protagonistas lo cierre. No, me parece que no se va a cerrar nunca. Pero bueno. Por eso te dije que era una mirada muy personal, sí, pero apuesto a eso, no sé. Quizás sea una esperanza sin fundamento, ¿eh? Por ahí tenés razón vos. Yo me gustaría que se cerrara ese capítulo, pero hoy, donde estoy parado hoy, sí, y con el tiempo transcurrido, 50 años después, tengo esperanza, pero no tengo ninguna señal positiva en ese sentido. Osvaldo, 50 todavía. Años es una bocha de tiempo, a ver si me entiendes. Muchísimo. Y parece que fue antes de ayer, no es que uno dice, bueno, 50 años, que estamos recordando el 1816, no, esto fue hace 50 años, que es una bocha de tiempo, y la gente como si fuera ayer. Sí, pero 50 años. Las discusiones son como si fuera ayer. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos y todavía lo recordamos. El tema, no, yo tenía 16 años. El tema de la puerta que abre el gobierno. El tema es lo que viene después. Yo creo que entender lo de Osvaldo, que se va a recordar, pero se va a terminar el odio entre ambos sectores. ¿Puede ser, Osvaldo? Daniel Fernández te saluda, ¿cómo te va? Daniel, ¿cómo estás? A eso me refiero, al odio. Al odio que todavía sobrevive en muchas capas de la sociedad, y que las conductas erráticas y distintas de cada gobierno que sucedió aquello, yo creo que lo profundizaron, ¿no? Porque vos encontrás un Menem que indulta y un Kirchner que reivindica un pasado que no había tenido nunca, que no había vivido, pero bueno, no quiero profundizar cosas que todavía están a lo mejor sucediendo. Quiero decir, la clase política no ayudó, no hubo un consenso político necesario como para decir, bueno, hasta acá llegamos, digo, una solución a la española, en el sentido, ¿qué quiero decir? Pero los españoles se pusieron de acuerdo en eso, nosotros no. A ver, Victoria Villarroel piensa lo mismo que hace 50 años. Sí. Exactamente lo mismo. Y Agustín Laje reivindica eso, que es el autor intelectual o el que nutre intelectualmente al gobierno, ¿es así? Guarda que esto pasó de esta manera, escuchen las dos campanas, esto es lo que dicen ellos, ¿así? Con lo cual, dicen, no fueron 30.000, fueron 8.000. No importa. Está bien, así fuera uno. La estadística no tiene sentido, uno y 30.000 es lo mismo. Lo que te digo es que hoy, todavía cuando vos decís, che, son viejos que están muriéndose, de viejos. Está enfermo, está agonizando, déjalo morir a la casa, claro, obvio. Y te dicen, no, que se quede en la cárcel. Que en el fondo, creo que tienen razón. Atendido como tienen que estar, ¿no? ¿Viste? No como le hicieron a Videla, lo dejaron morir en el piso, exactamente.
Sí, es muy complicado. Y es lo que separa a Victoria Villarroel de todo el pensamiento del gobierno. Que yo creo que piensan lo mismo, pero no lo suscriben. Lo fueron a visitar a Astiz. Sí. Es muy raro todo esto. Pero Sí, me también fue a visitar a encantó Isabel, lo que ¿no? Fue a escribiste, visitar- Osvaldo. Me encantó porque además eran las horas que vivimos nosotros. Todos los días sin dormir, esperando eso, hasta que salió el Sí, helicóptero. sí. Y yo estaba en Así Plaza fue. de Mayo, cagado de frío. ¿Estabas ahí? Mira, Estaba yo ahí, no estaba ahí, recuerdo, estaba en la aunque ya explanada. trabajaba, Estaba ya de gente, trabajaba en- estaba de gente, con un maxi tapado de cuero. Imagínate Mira. cuando íbamos a negociar con los militares, me miraban el maxi tapado de cuero. Mira vos qué linda, qué vivencia, no sé si linda, pero que Dios mío. bien representativa, sí. Bueno, Wanda, la verdad te Eh, felicito, es un trabajo muy bueno, muy bueno. Es un Bueno, documento histórico de gran valor. La gente debiera tenerlo, verlo y repasarlo todos los días. Me encantó la Muchas, precisión de tu memoria y el archivo. Me pareció fantástico. bueno, muchas gracias, Chichi, realmente, muchas gracias. Este, Además, viniendo de alguien que viene históricamente de la gráfica y a qué nivel como vos realmente me halaga lo que decís. Bueno, Waldo, te mando un abrazo. Y bueno, mañana es un día para recordar, para reflexionar. Y esperemos, como decís vos, que sos optimista, que tus nietos reivindiquen nada más que la memoria, qué sé yo. Es tan difícil. Ojalá, a ver, Ojalá sea así, a ver si eso. alguna vez acierto algo, porque siempre estuve en política del lado más complicado. Osvaldo, ¿dónde tienen que estar los periodistas? En el lado equivocado. Si no, no la pueden contar. Bueno, Pero así es. seguís brillante como siempre. Osvaldo, te mando un abrazo enorme. Enorme para vos y saludos a toda la mesa. Muchas gracias. Osvaldo Pepe, periodista de Clarín. Son las 11:30 en punto de la tarde. ¿No qué? 11:30. 5:30. 5:30. Sí, si no nos vamos, Chiche, ya, listo. Me estaba acordando de la madrugada esa, lo que me he cagado de frío. Crónica de un golpe anunciado. ¿Y qué estábamos Parafraseando. esperando? Eso, Sí. la salida del helicóptero. Y creo que el gobierno también estaba esperando. Ni el gobierno ni la oposición tenían soluciones, no las brindaban. Tal vez era dejar ese todo. día yo tenía que hablar con Isabel Perón, porque me había dado una nota para ese día. Qué momento. Ese día a la tarde la veía Isabel Perón, gestionado por Carlos Campolongo. Con el cuestionario que yo le mandé para Isabel, que quería tener un cuestionario, lo metieron en cana a Campolongo. Me quedé con el cuestionario en el bolsillo, me llevaron en cana. Siempre lo recuerda Carlos. Esa tarde la tenía que ver Isabel. Cuando le dijeron, usted ya no gobierna más. Fue terrible eso en el helicóptero. Pero bueno, Julio González fue el que lo comunicó eso. Lo que pasa es Secretario privado. que nadie se imaginaba lo que venía después. No, nadie. Porque los golpes anteriores, no digo que hayan Golpe. sido buenos, pero eran golpes pasajeros. Pero lo que vino después fue lo terrible. Sí. Son las 5:31 de la tarde en toda la Argentina. Marcos empieza a ver eso, pero era muy pendejo también, no se puede acordar. ¿Cuántos años tenía vos? 8 años. Yo tenía, en ese momento tenía 11. Y 11, mira. estaba en sexto grado. Eso. No me acuerdo del día, ¿eh? No, yo tenía 16, estaba en cuarto año de la secundaria y me acuerdo perfectamente el día. Porque aparte, yo ya de los 13 años leía los diarios y me acuerdo que se veía venir. Pero y eso sobre eso que vos decís sobre la imposibilidad de pensar que las cosas podían empeorar, me parece que fue crítico para entender la reacción de parte de la sociedad, digamos. Me acuerdo por lo menos en mi familia que la idea esa de peor que esto no podemos estar fue muy fuerte. Peor que esto no va a ser. Digamos, ese era el Y fue clima. peor. Exactamente, pero en principio hubo un periodo de tiempo durante el cual la gente esperó que no fuera peor. Marco, yo soy Espero un que fuera convencido peor. que si no tenía el apoyo de la gente, el golpe fracasaba.
pero mucha gente estaba esperando el golpe. No, la mayoría. La mayoría. Incluso la enorme mayoría de la gente por eso. Balbín progresista. paró la reunión. No, pero por eso digo, más allá de la clase política, Sí, el grueso de la población estaba esperando el golpe. Sí, y no creían, la mayoría no creía, incluso los que estaban informados, que los militares podían ser peor que la AAA. Y que finalmente, bueno, de alguna manera había que parar a los Por lo montoneros menos y fueron a leer. bastante parecidos. Sí. Y claro, sí, en realidad fue lo mismo con más gente, digamos, ¿no? Más extendido, pero la idea predominante era esa. Peor que este infierno no se puede estar, y entonces tiene que venir alguien que ponga orden, digamos, ¿no? Y eso fue muy fuerte. Cuando allanaron el depósito del Ministerio de Bienestar Social, el arsenal que encontraron una cosa impresionante. Y Sí, eso sí. estaba de antes, ¿eh? No, claro, bueno, la deriva hacia la violencia y al descontrol económico tuvo su historia, digamos, ¿no? Y ese era, además, los militares. Y lo manejaba Estuvieron Aníbal esperando. Gordon, porque no es que lo manejaba un general. No, manejaba Aníbal Gordon, un asesino. Una banda de delincuentes Un asesino, puestos sí, sí. a represores, digamos. Pero digo, el grupo militar se tomó su tiempo para dar el golpe, porque estaba también convencido de que lo mejor era dejar que las cosas empeoraran lo suficiente para que no les volviera a pasar lo de otros golpes. Se acordaban de cómo se habían ido en 1973. Entonces, para ellos era muy importante que la sociedad mordiera el polvo, digamos, ¿no? Que vieran lo que era, hasta dónde llegaba el descontrol sin ellos. Entonces, sin nosotros están así que rueguen que nosotros intervengamos. Y eso fue en gran medida lo que pasó, digamos, ¿no? O sea, la expectativa era que intervinieran cuanto antes, porque si no iba a ser cada vez peor la cosa. Creo que fue en uno de los primeros operativos, fue un tipo que se llamaba algo parecido a Yerbe, que era presidente de una de las comisiones del peronismo. El mayor Alberti, Sí, ese fue el primero que Alberti. tiraron por la ventana. Alberti Sí. era el edecán de Perón, Exacto. era un militar retirado. Fueron a la casa, estaba en su una casa calle y lo tiraron por la Libertador y Sí. Cafino, creo, y ahí subieron, lo tiraron por la ventana. Sí, no, bueno, Fue directamente eso. y la práctica, ¿verdad? además, la práctica fue durante todo ese año del 76, yo me acuerdo de eso. Era los enfrentamientos simulados, ¿no? Era Claro. la idea esta que era también la forma de decir, ven que sigue la guerra, estamos en guerra. En realidad la guerra, si había habido guerra, había terminado, digamos, ¿no? O sea, la guerrilla estaba totalmente desmantelada. Eran tipos que eran secuestrados y después aparecían en enfrentamientos simulando que la guerra continuaba, digamos, ¿no? Eso fue muy terrible esa época, yo me acuerdo. Había mucho cinismo también en eso. Sí, muy siniestro, ¿no? El razonamiento de los militares para hacer eso era muy siniestro. Porque Yo no sé cómo lo pensaron, cómo lo tenían en la cabeza. y bueno, porque Y lo tenían en la cabeza. los tipos tenían una estrategia muy Feroz. abonada por la experiencia previa también, ¿no? Nos habían dicho que éramos unos represores salvajes porque matamos algunos tipos en Trelew. Nunca más vamos a cometer el error de convertir a nuestras víctimas en héroes, en mártires. Ni juzgarlos. No, obviamente, pero la idea era esa, digamos. Había tipos que estaban ya juzgados y condenados. El famoso Camarón. 2 semanas antes me llama el policía, creo que se llamaba Cáceres, ¿no era Samuel Cáceres? Sí, El jefe de policía. Me llama jefe a de la través policía. mi secretario, que era un periodista muy conocido, no lo voy a mencionar, que pasó por las revistas Elecciones incluso. Me llama y dice, el general te quiere ver. Bueno, voy al departamento de policía, un almuerzo típico, pollo con arveja, ¿viste? Esas cosas que comen los militares. Y cuando termina el almuerzo me dice, voy a venir a mi escritorio que quiero mostrar una cosa. Y el escritorio yo tiro una carpeta. Enrique Walker. ¿Este es amigo suyo? Sí, es amigo mío.
compañero mío de trabajo. Dígale que se vaya. Yo no tengo contacto con él. Esto me amenazaron a mí de carnada. Yo no puedo decirle nada porque yo no tengo contacto. Usted sabe cómo encontrarlo. Dígale que se vaya, le doy 48 horas. Lo ubico, nos encontramos en el ascensor de la Cámara Argentina en la Construcción, ahí en Paseo Colón. Le digo, Jarito, andate. No necesitas plata, andate. No, yo no me voy. Ahora te convertiste en alcahuete de tus hijos de puta. Te aviso que era el tipo que me puteó porque había llorado el día de los bastones largos. Y me decía Bolche. ¿Sí? Y digo, mira, yo te digo lo que me dijeron, andate. No tenés otra alternativa que irte. Terminó la reunión en el ascensor, subíamos y bajábamos. Era todo. Una semana después aparece reventado en Pilar, con la bomba esa que mataron como a 17. Ahí apareció el cuerpo. Me había dicho que se vaya, que le damos la oportunidad que se vaya. Yo conozco un caso de un jefe de la vieja Entel que les dijo a todos los que dependían de él que si no lo volvían a ver es porque lo estaban, ya lo tenían cerca, lo estaban buscando. No solo no lo volvieron a ver, sino que después secuestraron a todo el grupo porque secuestraban por agenda. Entonces, veían la agenda, decía Chiche Helblum, bueno, secuéstrenlo, se lo llevaron a todos, y esta persona que me lo contó, se le cayó la venda en un momento y los vio a todos en un salón. Cuando vino un militar que los estaba cuidando, agachó la cabeza para que no vean que lo había visto. Y después lo encontraron a él, con vida obviamente, me lo contó mucho más tarde, tirado en un zanjón, bueno. Pero había zafado. ¿Qué te parece? Son las 5:40 de la tarde en toda la Argentina. Pasaron 50 años, me parece que fue antes de ayer, te juro. Y 50 años es una bocha de tiempo, todo lo que pasó en estos 50 años. Pero bueno, por eso tengo duda de que la memoria lo borre. Son las 5:40, me dice la temperatura. Sí, la temperatura... ¿Tu compañera no viene hoy? ¿Cómo? ¿Tu compañera no viene? No, hoy no. Me avisaron, no sé. Muchos detalles no tengo. 26 grados la temperatura, 25 la sensación térmica. Y llegan mensajitos al 11 23 40 1030. No, lo leemos. Sabina Sussman exactamente, es una mujer iraní radicada en Argentina desde 2001, o sea, 25 años que está viviendo en Argentina. Y creo que reconoció a su mamá como cadáver a través del mensaje de texto. Samina, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por haberme invitado. Samina, contame cómo son tus 25 años aquí. En realidad yo me casé hace 30 años con mi esposo, pero entre destinos de su trabajo en total viví 11 años aquí, pero recién ahora volví de este último destino hace 3 meses, dos y medio. ¿Y dónde estuviste hasta ahora? Estuvimos en otros países, estuvimos en Alemania, Turquía, Suiza y Canadá. ¿Y qué, como diplomática? ¿Qué hacías ahí vos? ¿Cómo? ¿Acompañabas a tu marido que era comerciante, empresario? No, es diplomático argentino. Bueno, Samira, ¿y cómo fue el reencuentro con tu mamá a través de esa foto trágica? Sí, la verdad, yo no sabía que mi mamá tenía cáncer, mi hermano no me contó para no dejarme triste, y sabía que iba a hacer una cirugía de prótesis, pero en enero, por las manifestaciones, el Estado cortó el Internet, las conexiones por Internet y llamadas telefónicas, y entre esto y el corte... por la segunda vez cuando empezaron los ataques,
Era cuando mi mamá justo la operaban y yo llamé para preguntar cómo estaba y encontré a todos los parientes en vestido negro y que estaban enterrando a mi mamá y pedí que, por supuesto, que me mostraran el cadáver de ella. Mi mamá acababa de cumplir 76. Samira, ¿vos no podés volver a Irán por el régimen? Mira, yo por mi propia convicción decidí no volver a Irán desde 2017 cuando fui, porque todo es arbitrario allá, que en cualquier momento cualquier persona puede hacer lo que le da las ganas y uno nunca tiene la seguridad de lo que va a pasar con uno, especialmente los que tienen doble nacionalidad. El Estado siempre usó a estos ciudadanos con doble nacionalidad de vez en cuando para hacerles chantaje al otro Estado o intercambiar con prisioneros que el otro tiene o cobrar algún dineral para liberar y en algunos casos los acusan a espionaje para 20.000 servicios secretos. Entonces, nunca uno tiene la certeza de que si entra puede salir de vuelta. Y mi familia, la verdad, escuchando todas estas noticias, estaban nerviosa y decían que preferían que no volviera más. Claro, parecido a lo que pasa en Venezuela o Rusia, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Es muy parecido. ¿Vos sos islamita? No, yo no soy musulmán, no creo en las religiones, creo en Dios, pero no en ninguna religión por ser mujer especialmente, porque no veo ninguna religión que considera a las mujeres en el mismo nivel de los varones. ¿Y tus amigas de allá, recordás alguna? ¿Sabés cómo le fue? Mis amigas, la mayoría salieron del país, de mi secundario, de la universidad, mis compañeras, casi todas salieron del país. Quedan muy pocas, unos 3 o 4. Siguen esta situación, la situación económica y política es muy difícil para la gente y tratan de sobrevivir. ¿Y muerto Jamenei, vos creés que quedó poder en Irán o es un caos? No entendí la pregunta, perdón. Muerto Jamenei, que era sin duda el hombre que resumía todo el poder, ¿vos creés que alguien tiene el poder de Jamenei o nadie? Mire, en realidad el poder siempre desde el inicio estaba en manos del Guardia Revolucionaria, que siguen ahora, una parte de ellos todavía vivos, mantienen el poder. De los 100%, 95% ya fueron aniquilados por Israel y por presidente Trump. Gracias a Dios, el 5% que queda trata de pretender que puede seguir manejando al país, reprimiendo a la gente, por supuesto, y están con las noticias que llega vía páginas como Instagram, están peleando entre sí a ver quién puede pretender que es un moderado y hacer algún tipo de negociación con Estados Unidos para seguir el control, pero la gente después de 47 años no van a permitir que esto ocurriese en Irán. Irán no es Venezuela y hay una población de 90 millones, 10 millones son a favor del gobierno, pero 80 millones en contra, esperando el momento oportuno para salir y retomar el país de mano de de este cartel mafioso. O sea que vos sos optimista respecto de las posibilidades de que se produzca un cambio de régimen, digamos. Muy optimista, con esperanza vivimos y no teníamos que tirarnos en una tumba y terminar con nuestra vida. Creemos que después de 47 años ya el mundo dio suficiente tiempo a este Estado para demostrar que no tiene ningún interés de terminar con sus intenciones nucleares o con estas amenazas que hace a Israel y los países vecinos o con todo esto de toma de embajadas, rehenes de los diplomáticos. No es, puede ser que se pinten un poco para darse tiempo para lograr llegar a bombas atómicas, pero no van a cambiar de ninguna manera su ideología y su manera de ser. No, eso está claro, que se resisten a cambiar y que
lo más probable es que insistan con Sí, las amenazas. sí, pero eso es lo claro. que sí ocurrió es que a lo largo de estos 47 años la gente resistió, la población resistió de poco a poco, cada vez trataron de manera pacífica acompañar al Estado para ver si, como prometen, va a haber algún cambio paulatino o que los moderados cambien algo. Y cuando vieron que durante los periodos de los moderados colgaban más gente, más opositores al régimen, se dieron cuenta, y desde hace 4 o 5 años que la población entera no participa en ningún tipo de elecciones, boicotearon a cualquier tipo de elección y no quieren. Y es el momento que en la historia de Irán, que nunca como antes tanta gente se unificaron en de que este régimen tiene que ir y no tiene más lugar en nuestro país. Y en este camino eligieron la gente tanto adentro como la diáspora, que son 8 millones fuera del país, eligieron a Reza Pahlavi, que es el hijo del último rey, Shah de Irán, y el señor promete que va a haber llevar un gobierno transitorio, tiene a todos intelectuales y personas capaces para manejar un gobierno transitorio hasta que haya un cambio de la Constitución, un parlamento nuevo y que la gente pueda elegir. Sí, la gente, para que haya un referéndum, que la gente elija si quiere una república y una monarquía parlamentaria. No nos olvidemos que Irán fue el primer país en Medio Oriente que hace 100 años exactamente, en 1906, tuvimos parlamento con una constitución para limitar los derechos del rey. Además, no es la primera vez que esto ocurre. Primero, que tenemos una historia de 4.000 años de reyes. Segundo, esto pasó también en Camboya. Camboya en los años 70, paralelamente en Irán, ellos sacaron al rey, pero en 93 la única manera de mantener paz en su país fue de volver a monarquía. Y esto es lo que la gente pide. ¿Y vos pensás entonces que la opción más probable o posible, por lo menos, es que vuelva el heredero del Shah, digamos? Esa sería la salida. Sí, esto es, por supuesto que nadie tiene la bola de cristal, pero esto es lo que los están gritando los manifestantes desde 2023, todos en las calles que quieren que él vuelva y regrese. Y él ya presentó, tiene un programa que están publicados en 100 páginas, están en internet para cualquiera que quiera tener acceso, corregirlo o dar alguna opinión para mejorarlo. Y acaba de también construir un grupo de 4 abogados de derechos humanos. En cabeza de ellos, este grupo está Shirin Ebadi, primera ganadora como mujer de Premio Paz, o sea, mujer musulmana. Y ese grupo se va a dedicar a juzgar a todos los que estaban involucrados directamente en masacrar a la gente. Ahora, Samira, una pregunta, Samira, porque tengo me gustaría ser tan optimista como vos, pero digamos, la duda es la siguiente. Están los que dicen que para forzar la transición hay que negociar con una parte del régimen, hacer algo parecido a lo de Venezuela. Eso podría significar que, en verdad, ese sector que se presenta como negociador moderado, en realidad sean, o una vez más, la Guardia Revolucionaria, digamos, ¿no? La otra opción es profundizar la guerra y tal vez incluso con algún tipo de ocupación terrestre, con tropas, digamos, y eso significaría tal vez la destrucción de parte del país y de su infraestructura y muerte de muchos civiles. También tiene sus altísimos riesgos eso. Entonces, manejable eso. Sinceramente, ¿no te parece que hay un problema que es medio difícil de manejar? Pero no creo que lo sepas, Samira. ¿Cómo lo ve ella? Lo que yo veo de esta situación es que la mayoría de los analistas, especialmente aquí, con todo respeto, no consideran el factor de estos 80 millones de la gente que le acaba de mencionar. No son así pasivos, si bien no son tontos para salir
ahora de nuevo para que los maten como mataron a 40.000 en enero y están esperando el momento oportuno, pero no van a ser pasivos y van a salir y sacar el país. Ahora, si Estados Unidos quisiera, como por supuesto hay rumores que este señor Ghalibaf, el jefe del Parlamento actual, que fue siempre desde el inicio miembro de Guardia Revolucionaria y es responsable de uno de los, porque esto es un cartel mafioso, responsable de la venta ilegal de petróleo. Su hijo en Australia hace lavado de dinero para él y su familia y por supuesto el señor es el favorito de Rusia, de Putin, para que haya, como dijo usted, un cambio. Algunos analistas dicen que capaz Trump hace un acuerdo para vender a Ucrania y al cambio traer a esto, pero reitero que en estas análisis está ausente el poder de la población iraní y esta población no va a quedarse pasiva como lo que ocurrió en Venezuela. Y fíjense ahora, en el medio de todos estos ataques, salen mensajes que dice la gente que tiene más miedo de la represión del gobierno que de los ataques de Estados Unidos y Israel, que están apuntando a los cuarteles militares. Y por eso es que no temen a que algún momento, como dice usted, que entre Estados Unidos. Tanto Estados Unidos, Trump, como Israel, gracias a los movimientos de los iraníes, especialmente la diáspora afuera, llegaron a la conclusión que los iraníes son sus mejores aliados y pueden contar con ellos, y reiteradamente, especialmente Netanyahu dice que no va a permitir que haya daños a la población iraní. Así que somos mucho más positivos y creemos en que, si bien el mundo no los considera salvadores por el pasado de Estados Unidos, pero los iraníes, después de 47 años que el mundo cerró los ojos a los crímenes de este régimen por el petróleo o por negocios sucios, ahora llegó el momento que dos líderes en el mundo, aunque tienen sus propios intereses, pero sus intereses converjan con los de la población iraní. Y por eso que tenemos esperanza. Samina, una última pregunta que tiene que ver. ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste de Irán? Yo tenía 30 años cuando fui. Yo fui traductora inglesa persa. También trabajé un periodo en ACNUR, de alto comisionario de refugiados de la ONU, pero también estudié de escritura creativa. Y podías estudiar y tenías una vida libre como mujer, que hoy no lo podés hacer. Bueno, hoy en Argentina, gracias en Argentina sí, estoy hablando de Irán, por supuesto. Sí, puedo, pero en Irán definitivamente no existe libertad para mujeres, tampoco para los hombres. Los hombres sufren también y a los 18 años tienen que ir a servicio militar. Pensá que hace 40 y pico de años vos en Irán podías ser traductora, trabajar, manejar, fumar, eras una persona humana. Sí, podía, señor, porque durante medio siglo, tanto el Shah, que estuvo 37 años, como su padre, otros 15 años más o menos, otorgaron la libertad absoluta a las mujeres, y esto no es Saudi Arabia, esto es un país con que las mujeres ya tenían derecho de voto antes que Suiza, las mujeres en Suiza, y muchos otros derechos, y las únicas que pudieron limitar es la patria potestad de los niños después de un divorcio, el derecho de herencia, o si en un accidente muera una mujer, su vida vale la mitad de un hombre, o algunos trabajos como que una mujer pueda ser diplomática o juez. Salvo esto, todos los otros derechos las mujeres tenían, pero por supuesto que obligando a cubrirse a las mujeres, pudieron humillar no solo a las mujeres, sino también a los varones que acompañan a sus mujeres. Sí, todo eso suena impresionante, pero sí fue. Samina, bueno, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Agradezco a usted, señor, gracias, muy amable. Un abrazo. Samina Sussman, iraní de nacimiento, pero era mujer
del mundo. Qué bárbaro, ¿eh? Qué historia. Mirá lo que ella ya era traductora hace 47 años. Sí. No, es muy impresionante lo que contó sobre el desarrollo de Irán principio del siglo XX, digamos, ¿no? Que fue una nación muy moderna, pujante, Pero muy injusta. bastante injusta Yo socialmente, estuve pero en la bastante, fiesta del milenio. no, me imagino que era parte de las razones de la crisis. Bueno, tiene que por ver- eso Atravesabas terminó así también. 60 kilómetros de miseria Claro, absoluta y llegabas a muy injusta, pero canillas de oro. bastante democrática en términos de las instituciones que Es tenía, cierto, digamos, ¿no? las mujeres podían desarrollarse, pero te digo, No, había un esa parlamento, fiesta votaban. Está la leyenda esta del Shah de Persia como un tirano sanguinario y absoluto, y en realidad tenía muchos límites constitucionales, digamos, ¿no? Y volvemos a lo de hoy. Nadie sabía lo que venía después. Y bueno, no, claramente no. Por lo menos los comunistas claramente no, porque los comunistas contribuyeron a la revolución islámica y después los mataron a todos. Claro. Sabían lo que venían cuando venían los barbudos. Que no van a saber si ven 100 años delante, no. Y no Resabían, Los no. comunistas que hicieron la revolución. había, No. perdón, cuando llegó yo estaba ahí, ¿eh? Yo estaba en el avión con el Ayatollah. Al otro día todos los generales que habían desfilado un día antes estaban todos en la morgue. A valores Claro. todo, claro. En un día se cargaron a los 80 generales. En un día. Bueno, son las 5:58 de la tarde en toda la Argentina. Me decía la temperatura. 23 grados 7 décimas. El pronóstico que dice 17 décimas. ¿Va a llover? Sí, para nosotros. Verónica, ¿qué raro? Bueno, pero no Entonces, le avisaron, no le avisaron. Vamos a poner un manto de piedra. No. Sin piedad. 25, ponele, 23.5 puede ser Redondeamos en 24. 24. 23.3, 23. El Si es pronóstico va a estar... 23.6 es 24. Muy bien. Si es 23.4 es 23. ¿Y 23.5 qué hacemos? Estamos en la mitad. 23.5 Es 23. 23 y medio podemos decir. 20, no, ¿Por qué no? ¿por qué no? Medio grado, chiche. Perdón. Yo estudié con los ayatolas. No. Son las 5:59 entonces. ¿Tenés oyentes? Sí, tenemos algunos oyentes que dejan sus mensajes al 11 23 40 1030, como Pablo de San Nicolás, que dice: montaron una farsa para el golpe del 76, crearon una situación de caos y había 6% de pobreza. Que es imposible corregir, ya cada uno saca Sí, sus bueno. conclusiones. No, eso es cierto, claro. Lo que se vivía como insoportable era la inflación y la pérdida de ingresos de gente que no era mayoritariamente pobre, sino que eran, bueno, para los estándares de ese momento, era gente que Era- tenía era posibilidades de imposible. progreso, digamos. Es imposible. Yo iba a almorzar a la biela, tenía que poner el arma en la mesa, debajo de la servilleta. Ujú. ¿Qué querés que te diga? No es que después fue mejor, pero era normal. Cambió de bando. Primero eran unos, después los otros. Es un delirio. Bueno, esto marca las 6 en punto de la tarde en toda Argentina. Vamos a hacer un programa más de hoy, por favor, porque si no es una embole. Bien, podemos escuchar las noticias, si te parece, a las 6 de la tarde. Mira, Mirá. Daniel. No, yo defiendo noticias no mi lo sector. garantizan. Yo defiendo mi Las sector. noticias no lo garantizan. Si son buenas noticias, sí, si no, Son, no. el informativo de esta radio da siempre buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias, Chiche. Eso es- ¿Cómo se llama el estrecho este que tiene un conflicto? ¿Cómo se llama? Hormuz. Hormuz. Aprendan a primero acentuar. todo. Hormuz. Sí. El tema es que ustedes tienen personas que dicen Hormuz. Bueno, puede, Capaz que lo dicen en árabe. puede pasar, no sabemos. no sé cómo Claro. se dice en persa, no sé por ahí se dice. Bueno, también está Creo que sí, creo que persa Netanyahu, antigua. Netanyahu y Netanyahu. ¿Cómo es? Yo siempre digo Netanyahu. No, el Netanyahu. A mí son las Pepe seis- Liayev me enseñó que era Netanyahu. Hace años. Pepe Liayev no sabe árabe. Y no sabía Bueno. tampoco. Mm. pues, creo que no sabía hebreo. Pepe Liayev no sabía hebreo. Gran periodista. Yo no creo que supiera hebreo. Sí, El no sé. hebreo es un idioma muy difícil. Mirá que yo aprendí yiddish y hebreo.
El hebreo se escribe apocopado, por eso es un quilombo. Vos para escribir mamá tenés M-A-M-A. En hebreo es la M con una rayita abajo y la A con otra rayita. ¿Y en Yiddish? En Yiddish es... ¿Cuál es la diferencia fundamental ¿De qué? entre el hebreo y el Yiddish? Totalmente diferentes. No tiene nada que ver. El otro es un idioma de la diáspora. Okay. El Yiddish es un idioma del mundo, tomado del alemán, de muchas lenguas eslavas, ¿no? Palabras armadas. En Argentina vos tenías rusos que te decían mese en vez de tish. Y estaba aceptado decir mese. En el diario judío escribían mese. Cuando tenían que escribir una mesa, estaba argentinizado. Es un idioma que fue tomando de todos lados. Si vos hablas un poquito de alemán, hablas yiddish. Ajá. Y si hablas yiddish, hablas perfecto. Podés hablar alemán. Son muchas palabras que tienen en común. El hebreo no es idioma oriental, tomado del arameo, así que tenés que remontar un poco atrás. Es muy difícil. Bueno, son las 6:03 de la tarde en la Argentina. Vamos entonces a las noticias según dice Daniel Fernández. Muy bien, señor Herblum, gracias. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. 18, 3 minutos, temperatura 23 grados 7 décimas y la humedad 40%. Caso Libra, los K divididos quieren apurar la ofensiva contra Milei en el Congreso. Sectores del kirchnerismo y la oposición buscan acelerar una ofensiva en el Congreso contra el presidente tras las nuevas revelaciones judiciales del caso Libra que involucran un presunto pacto millonario. Sin embargo, existen divisiones internas en el bloque opositor sobre la conveniencia de avanzar ahora con pedidos de interpelación o esperar a que la justicia dicte nuevas medidas procesales. La Casa Rosada rechaza las acusaciones calificando la investigación como viciada y denunciando una campaña sucia coordinada entre sectores políticos y mediáticos. Detuvieron a un joven de 27 años que estaba prófugo por un intento de homicidio. El hecho ocurrió en Quilmes. El implicado evadió un control vehicular junto a otros 2 cómplices, pero fue reducido en el barrio Los Álamos. El sujeto está acusado de un intento de homicidio. La captura se concretó luego de tareas de investigación que permitieron localizar su paradero en la zona sur del conurbano bonaerense. Internacional. Este martes comienza en Río de Janeiro el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial tras realizar gestos discriminatorios en un boliche. La joven de 29 años que se encuentra bajo prisión domiciliaria enfrenta una posible pena de hasta 15 años de cárcel por 3 hechos registrados en video. Aunque Páez pidió disculpas públicas alegando una discusión por una cuenta mal cobrada, la justicia brasileña tratará el caso como delito no excarcelable. Deportes. Francisco Cerúndulo dio el batacazo ante Medvedev y clasificó a los octavos de final del Master 1000 de Miami. El argentino derrotó al ruso en 3 sets y enfrentará al francés Hugo Humbert en la próxima instancia. El tenista argentino logró así uno de los triunfos más importantes de su carrera al eliminar al vigente campeón del torneo y consolidar su gran presente en el circuito. Cielo ligeramente nublado en la ciudad, la temperatura 23 grados 7 décimas y la humedad 40%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Del Plata te anticipa cómo está la calle. Móvete más tranquilo. El tránsito en la radio de la verdad. Atención y suma precaución al conducir, especialmente quienes circulan por Avenida General Paz por 2 choques sentido al Riachuelo, altura Lope de Vega, el primero, y el segundo, altura Mosconi, la zona de Ramos Mejía, de Lomas del Mirador, sentido al Riachuelo, a Puente de la Noria, está complicando la marcha. Y sentido al Río de la Plata, 3 siniestros. El primero, metros antes de llegar a Autopista de Lepiane, que complica
la marcha allí, reducción de calzada. El segundo un poco más adelante, altura avenida Eva Perón, también frenada la marcha allí. Y más adelante el tercer incidente en avenida General Paz, sentido a la avenida Lugones, es llegando a avenida Balbín. Allí hay reducción de calzada, pero se sumó hace minutos otro más, un cuarto incidente entre Avenida Cabildo y Avenida del Libertador. Así que suma precaución al conducir. Trenes, subtes, premetro, todo operando de acuerdo a cronograma de día feriado con la frecuencia un poco más espaciada. Informó Marcelo Bayo, Radio Noticias del Plata. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Pan rallado o rebozador Marolio por 500 gramos, 679,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 799,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata. La radio de la verdad. Se cumplen 50 años del comienzo de la etapa más oscura de la historia argentina. Del Plata no olvida el golpe de Estado y la sangrienta dictadura que azotó al país durante 7 años y 9 meses. Así fueron los días previos. Martes 23 de marzo de 1976. La víspera. La suerte está echada. En la mañana, el ministro de Defensa, José Alberto Dehesa, se reunió con los jefes militares, quienes le exigieron la renuncia de la presidenta de la Nación. Se sabía que el golpe ocurriría en la madrugada. Desde la 1030 decimos nunca más a los gobiernos autoritarios. Del Plata, la radio de la verdad y de los valores democráticos. Las hojas caen, las noticias vuelan. Te mantenemos al día con la objetividad de siempre. Otoño en Del Plata. La radio de la verdad. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030. Hay programas a tu medida. Del Plata, la radio de la verdad. 6:10 de la tarde en toda la Argentina. ¿Me decías entonces la temperatura? La temperatura 24 grados en la Muy ciudad bien, de Buenos Aires. Muy bien. 24, perfecto. Después puede ser y pico o menos. ¿Se va o se queda Adorni? Bueno, parecía que el gobierno iba a sostenerlo y tratar de que el escándalo quedara atrás, con la idea de que, bueno, iba a durar unos días, pero después se olvidaba. Me da la impresión de que con el paso del tiempo se va quedando claro que eso no va a pasar, que sigue habiendo más y más evidencia de que Adorni mintió,
que además está enganchado en algunos negocios truchos, que ha recibido algún tipo de beneficio económico para elevar su nivel de vida muy rápidamente. Entonces, si las investigaciones avanzan y el escándalo va creciendo, yo creo que el gobierno difícilmente se mantenga en esta tesitura para salvar a un tipo que a esta altura yo creo que no le sirve para nada, ¿no? Porque no lo puede llevar, no puede dejar que vaya al Congreso. No lo puede mostrar más. No lo puede dejar, tiene que ir al Congreso y no puede ir, porque va a ser un escándalo. Sí. No puede usarlo de vocero porque es un escándalo. Tampoco puede coordinar a los ministros porque los ministros van a escaparle, no quieren reunirse con él. Y menos con los gobernadores, con algún tipo de negociación. Todas esas funciones que él tenía, que era mucho, obviamente que lo excedían, porque su talento no alcanza, digamos, por decirlo menos. Yo diría que a esta altura no le sirve para nada a Adorni, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se resuelva lo más rápido. Va a ser lo mejor, digamos, es ¿no? obstinado a veces. Es muy terco, Lo es muy terco y ya lo demostró con Esper que Bueno, está dispuesto a pagar costos, no le importa, digamos. Pero me parece que en este caso las ventajas de sostener a Adorni son cada vez más difíciles de imaginar, digamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué lo sostiene? Yo te reformulo la pregunta. ¿Se va o lo echan? Lo mismo. No, probablemente le Porque permitan se renunciar. queda, que sabemos que se queda, no se va a quedar. El tema es si lo echan o si él se va. Bueno, yo creo que ya tenía que haber renunciado. Sí, No obviamente. es tan fácil ahí renunciar, decir me voy. No debe ser tan fácil. No, pero yo no creo que él se revele frente a una instrucción de Milei que le diga renunciar. No me imagino. Quedate, Porque te tenés que quedar, no tiene la subordinación. espalda, no tiene la espalda. No, Claro. no va a decirle a Milei, che, echame. No lo imagino. Golpe en la línea de flotación de Caputo a Karina. Es hombre es carinista. Más carinista que Karina, te diría. Es un golpe para Karina. Yo las llamo pajeras. Pelean por la guita, no pelean por otra Pero, cosa. Te metes a pelear por la patria. Pajeras, Daniel. Vos, por la guita o por Chiche, poder, vos, a ver, vos venía al programa nuestro cuando era pobre y vos mirás la pilcha ahora y le mirás la pilcha cuando venía al programa nuestro y da Se compró un traje, ¿qué querés que haga? se compró. Está bien, sos Traje de generoso. zapato nuevo. Los traje- Sos generoso. Por ahí se lo regaló Caputo. Ellos no fueron generosos con vos. No me importa. ¿Cómo tendrían que haber sido generosos con él? Quiero que mi amigo Chiche Helun haga lo que mejor hace, que es entrevistar. Con la pregunta de la gente de la calle. Como hizo una pregunta de la calle, nunca más le dieron una entrevista. Nada más que eso. Reivindico eso. Tu labor de periodista, nada más, Chiche. Después lo demás de cariño personal, nada más. ¿Mi mejor amigo, dijiste vos? Mi amigo, dije. ¿Sí? ¿Mi mejor amigo? Mi o amigo, dije. No, mi amigo. Mejor no. Mi amigo, no, mi amigo. Lo que mejor hace mi amigo, dije, que preguntar la pregunta de la calle. Chiche te pregunta lo Claro, que te pero pregunta. eso es lo que uno... ¿Vos creés que Milei pensaba que él era su amigo? A ver, ha tenido... ¿Quién? Que Milei. Milei No son- siempre dijo que se no son sentía... amigos de nadie. ¿Amigo de quién? Tuyo, digo. No. No es por vos, sino yo creo que estos tipos nunca- mienten no. permanentemente. Chiche dijo, no, yo no puedo ser amigo de un presidente. Eso dijo Chiche. Jamás, soy listo, amigo ya del está. presidente. Después que ha tenido gestos de orden humanitario, como iba a verlo cuando estaba internado, es una cuestión que habla bien de Milei. Habla bien de Milei como persona. Después el resto creo que entran O en porque esa... le convenía. No, yo creo que ya era presidente. Yo creo que entran en esa No, sí, pero si sos presidente y después tenés a alguien que puede criticarte, aunque seas presidente, no te conviene ese tipo como... Nunca Es le... un tipo autoritario, Claro. ya está dominado por otras cosas. Yo tampoco me importa un carajo, no me preocupa, la verdad no me preocupa. Sí, acá no se habla de la amistad entre Helblum y el presidente, sino que va a ser el presidente de ahora en adelante. Tiene Sí, no, mucha si va- rosca si para... va a aprender algo de esto que pasa, digamos, ¿no? ¿Cómo? Lo más importante, me parece, no es el destino de Adorni, que puede ser divertido verlo en sus avatares personales, pero la verdad que lo más importante es si Milei aprende algo de esto, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no puede tampoco se elegir dice... tan mal a los funcionarios. Lo El que pasa- gobierno está perdiendo, el gobierno está perdiendo entre 3 y 4 puntos mensuales. ¿De apoyo, decimos? De imagen.
Por Puede lo ser, cual, no sé si es Tampoco tan aclaran- dramático, pero puede ser que esté perdiendo. Tampoco aclaran mucho el tema de qué es lo que hace la mujer y qué relación tiene con Karina Milei. Esa la tienen tapadita. es que la de Adorni, La de Adorni, sí. ¿a quién le importa? Esta coaching ontológica. Bueno, ese- Sí, Y bueno, consiguió pero- contratos con Bueno. medio país, bueno, le dieron contrato con empresas públicas, con Exacto, organismos gana públicos. guita la mina con eso. Ahí hay mucho ¿Y qué tiene que ver? tráfico de ¿Por qué no va a ganar influencia. plata? Es una Seguramente hay profesión. mucho tráfico de influencia. Pero ¿por qué no lo aclararon? Digo ¿Pero por yo. qué tienen que aclarar? Es la mujer, no tiene nada que ver. Es parte del escándalo ese, es parte del escándalo. ¿Qué, vos le pedís transparencia a estos tipos? ¿Qué van a No, qué van a pero hacer no, transparencia? él dice, no es de... forma parte del escándalo. Sí, claro, no. Sí, igual un escándalo menor en comparación con el caso Libra, pero no les quiero aguar la fiesta. Pero que Adorni se quede o no se quede, con el caso Libra lo supera ampliamente. Y yo diría, lo de Andis es aún peor. Yo creo que el Y lo peor de casi Andis de también. corrupción de hasta ahora es el de Andis, que nadie habla, porque obviamente es muy difícil ahí despegar a los Milei, los dos hermanos del caso. En este caso se habla mucho, e incluso muchos periodistas oficialistas se atreven a decir, sáquenlo a Adorni, porque finalmente es un fusible Adorni, no es tan difícil agarrársela con Adorni. Con los Milei es más difícil, ¿no? Y lo mismo pasa con los jueces y fiscales, no sé, José Luis seguramente sabe. Totalmente. Hablamos el viernes con Natalia Bolosín, que nos contó lo que es los escándalos del fiscal Tayano, cómo cajoneó la causa y cómo se enojó con ella por difundir algo que es información dentro del expediente, que no es nada ilegal, simplemente que dio a conocer algo que ya el fiscal tenía hace 4 meses y lo cajoneó deliberadamente. ¿Por qué? Y dicen ahí que hay un montón de cosas. Pero bueno, lo hizo. El fiscal lo hizo y sin embargo sigue cajoneando el trámite del expediente, que ya tenía que haber cuanto está menos. cajoneado, ya todo el mundo lo sabe. ya sabe. Bueno, está bien, pero sigue sin llamar a... Porque tanto Karina como el presidente pueden declarar por escrito que son funcionarios públicos. Son las 6:18 de la tarde en toda la Argentina. Le voy a mandar un abrazo porque supongo que debe haber sentido la pérdida de su amigo, Carlos Morelli, que fue el binomio del cine argentino durante muchos años. Carlos, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Chichi. ¿Cómo estás vos? Muy bien, querido, muy bien. Se nos fue el guía. ¿Qué querés que te diga? No lo puedo creer. ¿Cuántos años tenía? Se nos fue, pero no se irá nunca, te voy a decir, ¿eh? Sí. No se irá nunca. Yo creo que la huella que ha dejado Rómulo, con su personalidad, con su profesionalidad, con su estilo, con sus creaciones, es indeleble y me parece que va a ser muy difícil que se nos vaya. Todo lo contrario, ¿no? Sí. ¿Y asististe, sabías cómo estaba o fue repentino? No sé. Mira, yo me enteré hace 20 días, tuvo una descompostura, lo internaron durante un fin de semana en la Anchorena, luego volvió a su casa, tuvo una recaída, lo operaron en una clínica modelo de Vicente López, ahí estuvo hasta el jueves pasado, y bueno, volvió a su casa el jueves y ayer ocurrió esto. ¿Pero qué tenía? Creo que había una supervisión. ¿Qué tenía? Ahí se escucha pésimo. ¿Qué tenía? Se cortó. Hablaron de unos... Ay, no, chicos, no se puede hablar así. No, no chicos. se entiende. Son las 6:20 de la tarde, pero bueno, Carlos, vuelvan a llamarlo, chicos, a ver si podemos escuchar lo que dice. Bien. Porque la muerte de Rómulo Beruti es sin duda un golpe importante para este binomio. Qué pareja, ¿eh? Qué pareja. Qué pareja, hablando de cine, eran imparables. Sí. Dos fenómenos. Bueno, 6:20 de la tarde en toda Argentina. ¿Te pueden acercar un micrófono? Sí, joven? cómo no. ¿Cómo es tu nombre? Ramón Palacio. ¿Ramón? Palacio. Palacio. Nombre gauchesco tenés. Ah, gracias. Che, ¿qué es Salomón? Una empresa constructora que hace mantenimiento a los consorcios. ¿Y vos te dedicas a eso? Yo me dedico a eso. Pero es un símbolo de una
y una llave francesa y un martillo. Eso Claro, lo que más se usa. Como comunista. No, lo que más. Falta la voz. Falta la voz nada más. Sí, en este momento para los chicos, para lo de este tiempo es un malo esto, pero que están muy metidos con el tema de la computadora. Sí, pero hay que usar la llave francesa, claro. hay que usar el martillo. En este tiempo sí, se está escaseando la... ¿Y dónde trabajan ustedes? Ustedes son como Superman, lo llaman Iván. No, Superman no, pero tratamos de solucionar lo que por ahí otras personas no lo pueden solucionar. ¿Pero que lo hacen en las casas, en los consorcios? En los consorcios. Nos dedicamos a los consorcios. ¿Son caros? ¿Cómo? ¿Son caros? No. En este momento... ¿Ustedes qué cobran? ¿Por tornillo? ¿Cómo cobran? Depende, no por tornillo, sino que depende del trabajo. Sí. A ver, esperaba a ver si me colabora con alguien. Sí, Carlos, estábamos preguntándote ¿qué tenías? ¿Cuál es su problema de base? Mirá, lo que me contaron es que había habido una especie de superposición de problemas intestinales, renales y de corazón también. Y todo eso es una crisis, hubo una operación y al parecer la cosa se complicó a posteriori, ¿no? ¿Y ustedes cuántos años trabajaron juntos, Carlos? Nosotros trabajamos juntos muchísimo. Nosotros nos conocimos en el año 65. Yo era colaborador del diario La Nación en aquel momento y él me arrastró al diario Clarín. Y estuvimos en Clarín, por un lado, desde el 67 hasta el 1990. Y bueno, aparte de esos 23 años en Clarín, trabajamos juntos en radio. Empezamos con aquel legendario programa que se llamaba El Clan del Aire, gran éxito de Radio Mitre durante muchos años. Y en televisión comenzamos haciendo el también mítico Buenas tardes, mucho gusto. ¿Te acordás? Aquel ciclo para el hogar de Pedro Musti y compañía. Después aterrizamos en un noticiero que tenía mucha fuerza, que era Actualidad 24 horas, en la medianoche del Canal 13 de Cobar Mestre y los cubanos. Y después, bueno, nos metieron en Canal 7 y ahí hicimos una carrera muy, muy larga con una gran cantidad de programas distintos, hasta que llegamos a Función Privada, que fue un programa hijo absolutamente de la Resurrección Democrática, ¿no? Sí, ¿y Función Privada era archivo del canal o ustedes conseguían películas aparte? Función Privada fue en los primeros años, varios primeros años, fue un programa producido por el canal directamente. Y después lo tomó un distribuidor cinematográfico, Juan Carlos Crespo, distribuidor y también productor de cine argentino, y ahí se armó una coproducción. Eso fue la segunda parte de los 12 años que estuvimos en Canal 7, y después quizás recuerdes que fuimos uno de los primeros programas del aire que fue chupado por el cable, porque ese gran personaje que se llamó Alberto González, que era el mandamás del grupo Imagen Satelital, vio lo que estábamos haciendo y nos hizo una oferta muy tentadora, y como en aquel momento las cosas en Canal 7 políticamente venían complicadas, nos fuimos a Space y estuvimos 5 años con una experiencia realmente maravillosa en todo sentido. Aunque se haya ido Rómulo, ustedes fueron una pareja inolvidable para la historia del cine, para el cine contemporáneo y para recordar lo que fue el cine en sus grandes momentos. Esa es la verdad. Así que vas a tener que bancarte tu sociedad con Rómulo aunque esté muerto. Lo vas a tener que bancar en el recuerdo. Che, Carlos, bueno, te mando un abrazo, me imagino que debes saber. Muchas gracias, Chiche, y siempre te hemos considerado un gran amigo, así que sé que lo vas a recordar con mucho cariño, y por supuesto que nuestra amistad... Además, nadie sabe cuál era el deporte preferido de Rómulo. ¿Usted sabe cuál era el deporte preferido de Rómulo Berruti? No, para nada. Fútbol de botones. ¿Qué es el fútbol de botones? Jugaban al fútbol con botones, con el pingüino seco. Bueno, Chiche, un gran abrazo y gracias por el recuerdo. Un abrazo, gracias. Estamos siempre en contacto. Chao. Lo mejor, Chiche, gracias por todo.
Rómulo Berruti era uno de los campeones del fútbol de botones. ¿Qué te parece mentira? Tenían un disparador de botones. Afanaban botones, a ver cuál se deslizaba más y todo eso. Sí, no te fijas. No, yo la primera vez que escucho eso. Buscalo. Ahora lo voy a Fútbol de buscar. botones. Toda una técnica, tenían jugadores especiales, todo eso. Pero ¿y contra quién jugaban? Entre dos ¿Entre ellos? Entre ellos. Ah, ok. Entre ellos. ¿Jugaste alguna vez? A veces intenté jugar fútbol, eso, dos locos de mierda. ¿Qué querés que te diga? El fútbol de botón, pero hay mucha gente que no practicaba el fútbol de botón. Pero Rómulo y el Pingüino Serra eran campeones del fútbol de botones. Ah, mira. Vos te dabas vuelta, te afanaron un botón. Porque depende si los botones corrían o no, si tenían más velocidad o menos velocidad, si tenían rugosidad. Era todo un tema los botones. Y sí. Y había que saber disparar los botones. Hacían fútbol los botones. ¿Y que le pegaban así con el dedo como si fuera una figurita? No, tenían un disparador. Ah, un Una disparador. forma de disparar. Y entonces... ¿Y el arco? Era un arco, como cualquier arco de fútbol. Pero chiquito, Pasaban en la mesa. 10 horas haciendo eso. 10 horas. Sí, hacían campeonato. Bueno, está bien, cada uno. Cada uno se la rebusca. Cada uno se divierte como quiere, Chiche. Fútbol de botones. Yo me sorprendí también. Hay un largometraje dedicado a eso Fútbol de botones. que hizo el hijo de el hijo de Leo Sala, no me acuerdo. El hijo de Mara Sala, Mara era, ¿no? Sí. Mara, era una mujer de Pingüino Serra, hizo una película con eso. Se llamaba Fútbol de botones. Mirá vos, nunca había escuchado. Pero a ellos era apasionante, yo me quería matar, pero era apasionante. Igual era divertido ver un partido de fútbol. Bueno, el que lo busca, acabo de googlearlo y hay un montón de imágenes de fútbol de botones. Sí, sí. Había mucha gente que practicaba fútbol de botones. Pero el tema es que había que afanar botones. Era toda una técnica de afanar botones. ¿De dónde te robaron un botón? ¿De la camisa o del saco? No, siempre el saco era más Ah, era más grande, claro, más sobre pesado. todo sacos y eso. Tenía que tener un cierto volumen el botón. Pero donde te faltaba un botón, lo afanaron esto. Había que ir a buscarlo. Vos ibas a la casa de algunos de ellos, te afanaron los botones. Ah. Mirá, decía, mirá, sacate el sobre todo, dejalo acá que te lo cuelgo, Chiche. Llegaba sin botones a tu casa. Pero no es joda, afanaban No, los no, sí, botones, sí, no digo que sea joda. Donde veían un botón bueno para correr, lo sacaban. No tenía ningún problema. Y había jugadores históricos, eran botones, eran Claro. cracks. Y no estaban locos, ¿eh? No, bueno, depende de la opinión de cada Vale uno. la aclaración, no Claro. estaban locos, vale la aclaración. Pero no, porque tenía fundamento el deporte. Y tenía una técnica. Tenía sus reglas. Sí. Sí, por eso tenía sus reglas y además tenía un fundamento. El tema de la velocidad del botón, todo ese tipo de cosas. Había jugadores que eran históricos número 9, por ejemplo. Un botón número 9 era como si tuvieras una joya. Ese era el fútbol de mesa, sí. ¿Cómo? Yo jugaba al fútbol de mesa con los dedos. Ah, pero ese sí, ese es más conocido. Esto era una de bolita de papel, botones. con cualquier cosa se juega eso. Con el papelito del alfajor que lo pelotita. Claro. Eso es el tradicional. Este era más reglas especiales. Bueno, estoy viendo Hay un que hay largometraje hizo Nico Mana. un documento de Google que habla qué es el fútbol con botones. Yo lo busqué porque la primera vez que lo escucho Sí, nombrar, ¿eh? Sí. Yo la primera vez que lo vi, digo, bueno, tanto. Sería como un juego de mesa, ¿no? Claro. ¿No? Sí, como un juego de mesa. ¿No? Se jugaba en una mesa. Vos tenías que hacer una cancha parecida a una mesa. Sí, claro. Era una mesa. Había que estudiar bien la superficie, los declives y todo eso. Pero tenían una técnica para tirar el botón. Cracks de nácar
del año 2011. Es un documental argentino dirigido por Daniel Casabé y Edgardo Dileque, que retrata la pasión por el fútbol de botones. La película sigue a dos veteranos periodistas, Rómulo Berruti y Alfredo Serra, quienes juegan con botones personalizados, celebrando la amistad y la conversación a través de este nostálgico juego de mesa. Y creo que vos hablaste de eso con el Serra cuando le hiciste la nota en televisión. Claro, yo me acuerdo de la nota que le hiciste. O sea, te nota terrible. Está en YouTube, veanla, que es una nota bárbara. O sea que algo así como el tejo es, ¿no? Que se juega, pero nada más que con botones. No, pero tenía técnicas totalmente diferentes. Una locura, obviamente. Y ya no sé si hay sucesores a eso. Porque casi no quedan botones de nácar, hay muy pocos botones de nácar. Se podía hacer con botones de Son muy caros los botones de nácar. Lo que pasa es que en plástico son muy livianos. Son muy livianos, exactamente. Los de nácar eran mejores. Pero desechaban los de igual hay de plástico pesado, ¿viste? Tenía que tener un cierto peso. Pero el nácar corre, el nácar se desplaza con más facilidad. Tenía que tener cierta característica. Depende mucho de la cancha también, ¿no? Claro, la superficie por donde tiene que correr. Mira, vos opinás de mecánica, opinás de fútbol. Bueno, ¿cómo es tu nombre entonces? Ramón Palacio. Ramón, sí, acercar el micrófono. Bueno, contame entonces, tu laburo es solucionar problemas. Exactamente. Por eso me dicen los profesionales. O sea, te pregunto lo siguiente, ¿es un negocio que está en declinación? Porque no hay gente que sepa arreglar cosas. No hay gente que quieran trabajar, la realidad es esa. No hay gente que quieran trabajar en este rubro, ¿no? Yo de los 17 años que lo hago, tengo 59, sí. O sea, toda una vida. Pero lo que digo es, ¿vos sos plomero, electricista? No, plomero, gasista, soy. ¿Instalador? Exactamente. Y después tenés otra gente. Y después tengo otra gente, un equipo sí. Que hace... Tengo un equipo que hace destapaciones, tengo un equipo que hace silleta en altura, o sea, que es impermeabiliza. En Puerto Madero se cayó un tipo en la silleta. Sí. Lo salvó un bombero. Con el viento. Sí. Por eso, cuando hay mucho viento, o sea... No se debería hacer. No se debería hacer, la realidad es esa. Pero bueno. ¿Pero por qué no hay más? ¿Por qué no hay jóvenes que estén interesados? Porque es un rubro donde hay mucha demanda, hay trabajo, los ingresos son buenos. Hay mucha demanda, pero hay muy pocas personas que son profesionales. Claro. La realidad es esa. Hay muy pocas personas que son profesionales. ¿Y cuánta gente tenés trabajando con vos? Debe ser que somos 7 más o menos. 7 personas. Trabajo mucho. Tengo 4 silleteros, que el que está encargado de él es Rodolfo, el que se encarga directamente de la parte de silleta. O sea... ¿Y con la silleta qué haces, por ejemplo? ¿Pintura, limpiar los vidrios? No, limpieza de vidrio no, impermeabilización. Impermeabilización de medianera. A eso nos dedicamos. Después limpieza de vidrio no lo hacemos. Ese es otro rubro. Ese es otro rubro. ¿Ustedes trabajan con los consorcios o también con particulares? No, particulares casi no hacemos. ¿Ah, no? Normalmente no, particulares casi no hacemos. Nos dedicamos a los consorcios. Eso es la realidad. Salomón? Por Salomón, por el rey Salomón. Yo creo que fue uno de los arquitecto más inteligente del siglo, del planeta, diría yo. Por eso. ¿La mina del rey Salomón? No por las minas, sino que por las cosas que hizo él, en realidad. Los jardines colgantes. ¿Cómo? ¿Quién se le ocurrió eso? A mí. ¿A vos? Sí, a mí. ¿Vos leíste mitología y todo? No, soy creyente evangélico. Y por lo cual leo muchísimo la Biblia y lo saqué de ahí. ¿Y cuántas administraciones tenés? En este momento debo tener 5 o 6 mira. administraciones. Algunos van quedando, otros se van yendo. Algunos seguimos haciéndole mantenimiento muy poco. En este momento el consorcio en sí, creo que la mayoría viven en edificio y el consorcio en sí está en
en quiebra. Hay un quilombo con lo que cuesta. ¿O no? Hay un quilombo con lo que cuesta. Hay que juntar la guita para pagarle los sueldos de los porteros, así que no sobra mucho para hacer arreglos. Por eso. Claro, está bastante Sí, caliente el tema. Cada vez más muy complicado consiste está. en pagarle el sueldo del Está portero. muy complicado. Y hoy en día el material subió un montón. O sea, usted una lata de pintura para impermeabilizar está a 150.000 pesos. Claro. Y un jornal de un obrero nos ronda los 60.000 pesos. Y el oficio, los oficios, ¿vos cómo los aprendiste? Porque vos decías, no, ya no se enseñan oficios. Pero Claro, ahora yo estoy de los 17 años. Yo empecé a trabajar en esto cuando las cosas, la mezcla se hacían a pala, o sea, no había ni siquiera el trompito, tenía que hacerlo a pala. Hoy en día, cualquiera es plomero, hoy en día. Usted llama y le dice, yo soy plomero. Y ahí los desastres que te Y hacen. plomero son muy contados, no son todos. Hablar al micrófono un poco. Que no son todo plomero. Hay muy poco plomero. La realidad es esa. Un plomero en realidad tiene que saber soldar estaño, tiene que saber soldar con plata, tiene que saber lo que es un codoyola. Y los chicos de hoy en día no ¿Qué les... es un codoyola? Un codoyola es donde asienta el inodoro que engancha con el ramal que va para abajo. Eso es un codoyola. ¿Y hay gente que le chinga? ¿Cómo? ¿Hay gente que le chinga Sí. al agujero? Hay gente que le chinga. Pero bueno. Que no Después lo empieza emboca bien, no lo emboca bien. Claro, y después empiezan los problemas. Sí, claro. Después empiezan los problemas, que el trabajo no quedó bien, Y que cuando se mueve mucho el cogoyola ese, hay que cimentarlo, hay que meterle hay cimiento. que saber. Claro, eso es el tema. Porque es un tema, depende del peso del usuario. No depende, no. Depende cómo esté colocado. No se te cayó ninguno abajo. Gracias a Dios hasta ahora no. Vengo invicto en eso. En eso vengo invicto hasta ahora. Y eso se llama cogoyola. Codoyola, claro, donde va puesto el inodoro. Sí. Todo, o sea, todo trabajo tiene su pero y su contra. Porque si usted no le hace un buen tratamiento al codoyola, claro, se va a mover todo como usted estaba diciendo. Eso hay que ponerle los O se filtra. Claro, o se filtra. Ahora, ustedes no hacen gas y electricidad. No, hacemos gas, pero no gas sí electricidad. hacen. Sí, porque sí. gas es, lo más difícil de encontrar es un gasista que sea Matriculado. bueno, matriculado y que no te Y mate. que sepa. Y Que no te mate con lo que te cobra. Y que te dé después la factura. Sí, no, eso es muy difícil. No, yo gracias a Dios yo trabajo con factura. Y todos los chicos que trabajan conmigo tienen un seguro. O sea, y yo le doy garantía a mi trabajo. Hasta hoy, gracias a Dios, nunca tuve ningún inconveniente. O sea, le estoy diciendo de trabajo de los 17 años. Hablar al micrófono, Antonio. Trabajo de los 17 años y hasta hoy en día, gracias a Dios, y vivo de esto. No es que hago una changuita hoy, mañana otra cosa. No, vivo de esto. Vivo de lo que, de la Pero construcción. No lo estudiaste en ningún lado, lo aprendiste. No, lo aprendí de oficio. Eso es la realidad. Quien dicta cursos es la UOCRA, el Sindicato de la Unión Obrera de la Construcción, ahí en la calle Rawson, tiene cursos de... La UOCRA no es la UOCRA. Bueno, es el que está en la calle Rawson. Los porteros. No, UOCRA también da cursos de plomería, de gas y de colocación de cerámica y azulejo, el sindicato. Ahí tiene una escuela de artes y oficios muy interesante. Tengo un amigo que es abogado ahí, que el otro día fui a ver una obra de teatro, y está la escuela de artes y oficios. Tiene mucha demanda. Sí, obvio, hay gente que va a aprender. Claro. Mujeres van muchas. Incluso. Te digo que el curso, aquí todavía, acá dura 4 meses dura acá. En otros lados tienen cursos hasta de un año para que te enseñan a soldar con plata. En España, por ejemplo, te enseñan a soldar con plata, con estaño, y hay otro líquido que es para soldar también. Soy malo con estas cosas, pero que te lleva un año el curso. Sí. Ahora, ¿y todavía se hacen soldaduras con plata y con estaño? Sí. Porque los Con caños son estaño, todos si plásticos. no lo hace con estaño, Sí. obvio. Sí, no, el tema es que hoy en día lo que reemplazó a los caños de plomo es el La termofusión. agua system. La termofusión. La termofusión. O sea, eso reemplazó. Pero ¿cómo vas a Pero salir? ¿es segura la termofusión? Es segura. Sí, Es más, es segura. Segura. Hacen la red de incendio, Lo vi el otro día en un boliche bailable que están con la red de incendio y que usan para paso de agua, red de incendio. Sí. Pero la parte de incendio no se hace con termofusión. No.
la que lleva el agua al tanque, sí, después las bajadas no. La bajada no. La bajada son las otras. Claro, el caño rojo. Claro. ¿Por qué? Porque los primeros que se utiliza, si es que, ¿cómo es? Cuando hay un incendio es la reserva de agua. La reserva de agua. No se puede hacer nunca con termofusión. Les exige una reserva de agua abajo, en el sótano, y 30.000 abajo y 40.000 arriba. No, 40.000 abajo y 30.000 arriba. Con bombas impulsoras. Mire que... Después de Cromañón aprendí. ¿Cómo sabe? Después de Cromañón aprendí tanto. Defendí a alguien muy importante. No, aprendí por trabajar, no porque me ponga a trabajar con... No tengo facilidad con las manos. Soy bueno o escribiendo o hablando, no. Pero la termofusión, cuando vos... Primero, tiene que ser muy buena calidad. Sí. No sé si todos tienen la misma calidad. Hay caños que no son muy buena calidad, como usted dijo. Yo recién, dije una marca... Mencionaste una marca que sí, claro, es la más conocida. Que es la más conocida y dentro de todo que es bastante buena. ¿Cuánto dura una cañería de bronce? De bronce y puede durar una eternidad. ¿Y cuánto dura una termofusión? Y también una eternidad. ¿Por qué le digo? Porque el caño de bronce, si se llega a oxidar, si no está bien soldado, puede llegar a perder. Y el caño de fusión, exactamente igual. Si no está bien soldado, puede llegar a perder. Pero suelda por fusión, no suelda con elementos, o sí, o suelda con un material. No, se suelda con la termofusora. Se calienta los dos, se derrite y se acopla. El otro no, el otro tiene que calentarle con juego. Hay alguno que lo pone, que lo suelda con plata, es más seguro que soldarlo con estaño. Hay muy poca persona que sueldan con plata. Hoy en día lo que por ahí más suelda con plata son los que están haciendo aire acondicionado. Ellos sueldan con plata. Se tiene muy mala experiencia con la mayoría de aire acondicionado. No saben poner, no saben la altura que tiene que tener, no tienen sí. ¿Pero por qué pasa eso? Porque le dan un curso de 3 meses y en 3 meses uno no puede aprender un oficio. Es muy difícil de aprender un oficio en 3 meses. Una vez fui a ver un departamento que estaba nuevo, había instalado todos los aire acondicionados y el departamento costaba $100.000 menos, porque todo el aire acondicionado estaba mal puesto. Instalado 0 kilómetros. Sí, había que hacerlo todo de nuevo. Todo mal puesto. La distancia en las ventanas, un desastre. Perdón. La distancia del techo, estaba todo mal hecho. Perdón, Chiche, pero ¿quién tiene la culpa de eso? El dueño. No. Ahí hay una... El director de obra. El director de obra. O sea, el director de obra. Yo el otro día tuve una experiencia en un edificio nuevo, que pusieron todos los caños al revés. Y usted dice... No me extraña. ¿Cómo? Los caños al revés. O sea, lo que tiene la conexación ¿cómo es? De la ventilación, todo al revés. Toda. El edificio completo. Y yo le digo, yo tuve que... para arriba en vez de sostener para Claro. abajo. Lo tuve que hacer todo de vuelta. Y un edificio nuevo. No quiero mencionar el lugar, pero un edificio nuevo. Pero hay mucha gente que se confunde con eso. No es lo mismo que estén mirando para abajo que estén mirando para arriba. Pero no saben. El tema es que eso lo hace gente que no sabe. Lo del aire acondicionado es un desastre. Sí. La minoría Inclusive hay de balance térmico, no tiene la más puta idea. Por eso le digo, en 3 meses uno no puede aprender todo, ¿o no? No. Tiene que ser ya, qué sé yo. Nadie te pide certificado de conocimiento. Ese es el problema. Vos llamás y estás en manos del técnico que vas a hacer. Cuando dice, no, el aire acondicionado así. El aire acondicionado en la mitad está mal puesto. Y a veces más de la mitad. Sí. Más de la mitad, sí. Porque no sabe, ¿Te ha tocado solucionar muchos problemas así? Sí, porque inclusive te digo más, los aire acondicionados tienen que tener una térmica aparte de todo el resto de la casa, y no todos lo tienen. Algunos lo tienen, otros no lo tienen. Entonces, ya arrancamos mal del tema eléctrico. Y eso no lo soluciona, o sea, ¿por qué? Porque tenés que volver a tirar todo de vuelta a una cañería para el aire acondicionado y para llevarle la energía también. Claro.
no es, a veces uno dice, pero tanto me cobras, y a veces... Cuando haces una obra, hay que recomendar caño por afuera, caño por adentro. Hoy en día la mayoría de los consorcios están haciendo caño por afuera. Muy bien. Pasado el examen. Qué No bueno. tenés que romper, Perdón mi ignorancia. no tenés que romper paredes. Claro. Un edificio, una reformulación del edificio. Lo bueno que me aprobó. La primera casa que se hizo con el tema de la cañera fue una casa que hizo Torcuato Di Tella. Se la hicieron, vino un arquitecto y dijo, caño por afuera. Y era una revolución en ese momento mostrar los caños, pero era la única manera que vos tenés no romper la casa. Llegás a tener una pérdida, tenés que romper media. Hay muchas maneras de taparlo ahora eso. No tenés manera de taparlo. Tenés que encajonarlo, ¿no? Eso no, Y encajonarlo, Si es mejor tenerlo a la vista. Si ves que tiene un problema. Los caños de gas, todos se están haciendo por afuera ahora, por fuera. Lo llevan por el pulmón. Sí, lo llevan por afuera, por la Claro. calle, pero tenés que hacer por afuera. Porque llegás Y a es una una pérdida. ventaja. Sí. Es una ventaja porque antes vos tenías que romper todo, no encontraba nunca la pérdida. Siempre te dice tenés que cambiar todo. Y a veces no es el cambiar todo. Yo tenía una vez un termotanque, una caldera, que no se apagaba nunca. Y venían los técnicos y no había manera. Pero, ¿cómo es esta historia? Tenía una pérdida chiquitita y mantenía permanentemente funcionando la caldera. Y el agua iba a parar a los cimientos. No paraba nunca. Hasta que descubrieron la pérdida, tuvieron que romper 2 pisos hasta encontrar la pérdida. Porque no paraba la caldera. No se apagaba nunca. ¿Cómo? No se apagaba nunca. No se apagaba Claro, nunca, por el porque lo mantenía siempre andando. Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero bueno, si llamás a Ramón Palacio no te pasa nada. Llamás a Salomón. No te va a pasar eso. Che, Salomón, ¿verás el número de teléfono? Sí, 11. Sí. ¿Notas? Pero... Tengo creo que una tarjeta. ¿Solo capital? No, provincia también. Página web. También. Y este es para el señor Chiche. Remeras, una remera y una gorra. Salomón. Exactamente. Gracias, muchas gracias. ¿Qué número es? No, ahí me mató porque no sé. Ya te digo, Chiche. Gracias. A ver. Vamos a hacer el unboxing de la... Mirá, la gorra de Salomón. Y la remera. La remera es talle 4. Sí, te viene bien, mirá. Sí, te viene. Gracias, Ramón. Mirá. Gracias por visitarnos. Los profesionales. Bueno, ¿me repetís el teléfono, por favor? El teléfono me lo repetís. Sí, acá. Te lo doy yo. El teléfono es 11 34 70 7369. Bueno, si necesita entonces el auxilio de Salomón, el bíblico Salomón. Gracias, querido. Muchísimas gracias. A las 6:49 de la tarde en toda la Argentina, ¿no es la temperatura? 22 grados, el cielo se encuentra despejado. ¿Bajó? ¿Mañana qué va a pasar? Mañana va a estar hermoso, el día a la mínima de Hace frío mañana. A la mínima, a la mañana 12 grados, mientras que durante la tarde levanta hasta 23 grados. Despejado también. Pero fresco. Pero para que haga mañana 12 grados tiene que pasar algo esta noche. Sí, va a ingresar un frente frío que va a bajar un poquito la temperatura, va a despejar y va a estar fresquito. Bueno, están allá la Becky Elvira. ¿Vuelve o no vuelve Andreita del Boca? Hola Nayara, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Chiche. Muy buenas tardes a todos en el piso. Como dimos la primicia el viernes, Andrea del Boca vuelve a la casa de Gran Hermano. Hoy. Me confirmaron que ya arregló todo y
La producción le pidió que sea sí o sí hoy, te cuento, porque ella, si bien se hizo chequeos médicos, yo tengo confirmado también que habló sobre su renovación de contrato. Ponele que habló el abogado Juan Pablo Fioribello por parte de ella y la producción. Ella está aislada, es lo que desde la producción dicen, en un hotel con una productora, y sí me confirman que ella pidió un aumento de su contrato, que era por mes la renovación, y se cumplió un mes. La producción le dice que entre hoy, pero como necesita el alta médica y estamos en feriado, ella está haciendo fuerza para entrar el miércoles. Justo mañana también es el cumpleaños de su madre, hay muchas cosas en el medio, pero lo cierto es que Andrea regresa a la casa. A mí me dicen que lo más probable es hoy, y si no entra hoy, el ¿Arregló miércoles. más guita o arregló menos guita? ¿Cómo es la historia? Arregló mejor plata, más plata. Ella estaba cobrando $25.000 por mes. Era un promedio de 1 millón de pesos por día. Y ahora ella arregló por 1.700.000 pesos por día. Sería casi el doble, o ponele por día un poco más que lo 40. que ya 40 estaba... mensuales. Mucha plata. Exactamente, lo que ella estaba cobrando. Es mucha plata para lo que es el formato, porque el rating, Pero cada vez la tiene realidad... menos rating y menos publicidad. Sí, y desde que ella no está en la casa, ayer ponele más o menos el rating en promedio hizo entre 8.9 de rating, cuando es uno de los promedios más bajos de esta temporada. ¿Pero ayer hubo Gran Generalmente- Hermano? Sí, ayer fue la gala de Gran Hermano, que es de los domingos, Sí. donde ayer bajaron a personas de la placa que estaban nominados, y en el día de hoy se iría una persona, y también se habla del ingreso de Andrea del Boca. Si no es hoy el ingreso, va a ser el miércoles o mañana, porque sí o sí la producción está esperando por el tema de los días de aislamiento. Ya se rompería el formato, que Gran Hermano es un formato donde uno no tiene conexión con el afuera. ¿La mamá Ya de son Andrea varios del Boca días. está enferma? La mamá es grande, no está enferma, sino que tuvo hace poco algunas complicaciones. Hablan de una caída que tuvo y que está en contacto permanente con la televisión, y que la ve a la hija por Gran Hermano. Ella quería estar tranquila, que su madre esté bien, ya está grande, y como cumpleaños, algunos también especulan que ella tiene privilegios, tiene un contacto diferente con la producción, con las cuestiones de condiciones que tienen otros participantes. No es lo mismo. Divina Gloria salió por chequeos médicos y enseguida le buscaron un reemplazo. A ella le están dando más días porque sienten que es lo más atractivo de este certamen. Si no, ¿Y la hija la ve también o no? no la debería ver. La hija dijo que no, pero sí tiene contacto con un productor que alguna información le puede llegar a dar, decir que su madre está bien, también hablar sobre el contrato, que sea un mejor contrato a lo que ella había arreglado por el mes, porque un mes dentro de la casa, con la alimentación que es muy mala, con un montón de condiciones que ella se está aguantando, ya dijo, después del mes quiero que me aumenten el sueldo. Eso lo habló antes de entrar a la casa. Ahora te voy a hacer una pregunta. Para entrar a la casa, digo, ¿le hacen un chequeo médico como para que nadie tenga una sorpresa cuando alguien está dentro de la casa y le pase algo? Porque a esta otra señorita que estás hablando, que no sé quién es... Divina Gloria, sí. la actriz. Y con esta señora, ¿qué pasa? ¿Nunca le Lo que hicieron es- que le baja la presión, que tiene diabetes, que tiene que no Sí. sé qué tiene, qué sé yo? Hay que estar adentro porque hay mucha presión y estrés, y a Divina Gloria le pasó que se le subía mucho la presión y no lo podía controlar por el aislamiento. A Andrea del Boca se suman problemas de cólicos y de intestino que ella tiene ya de base, problemas intestinales que con la alimentación muy mala se le empeoró dentro de la casa, y a su vez que le daba estrés, y esto ya se lo normalizaron estos días. Y por eso Pero mismo no puede ya a tener mí me una confirman que está bien. alimentación, ¿no puede tener una alimentación especial? Claro, sí, es lo que el médico le está diciendo a la producción, que si le controlan la presión y en base a los problemas intestinales, Andrea puede regresar a la casa. A mí me dicen que ya está bien Andrea, que ya está estabilizada. Pero no necesita tiene el alta. El alta médica. El Sí, alta ya no la está en tiene. el hospital, no está en el hospital, está en un hotel
con una atención 24/7 de algún médico que está presente por si pasa algo, pero en realidad ella ya, el alta la tiene. Lo que están esperando es que una clínica oficial, en realidad es un médico personal, le dé el alta. Y Pero no se lo dio. Está mirando Gran Hermano todo el día, o sea que sabe todo lo que pasa. Y no, digo, la el producción, lo que estiman que la producción dice que no tiene televisión, no puede ver ningún tipo de programa, pero va a entrar con información también. Celular El aislamiento tampoco. total es una ilusión. No, el celular no puede tener, ni tampoco puede ver a su hija, no puede ver a su madre, solo le recibe la información de la producción y le dicen que está todo bien con su madre, con su hija, con su familia y con su contrato económico. Obviamente que eso también lo deben hablar. Ahora, si me decís que mañana es el cumpleaños de la madre y no la puede ver, ¿por qué no entró ya a la casa? Por eso hay mucha presión para que ella entre hoy a la casa, desde la producción, porque si pasa el día del cumpleaños de la madre, es mucha la sospecha que algún contacto con la madre tuvo, porque va a empezar a ver lo que pasa el miércoles y puede entrar hoy, porque ya Pero la es alta una ella la chica tiene. grande, no necesita ver a la mamá del cumpleaños. Manipuladora. Tiene 60 años la nena. ¿Vos te acordás lo que dio la pericia de psicología cuando le hizo la causa al padre de la nena? Le hicieron Sí, pericia la hija. al padre, a Andrea y a la hija. Madre e hija, mamadera. Mentirosas, manipuladoras. Todo lo que te puedas imaginar. Hoy salió en el diario. Mintieron. Vos te acordás que nos contaba, en aquella época trabajaba con nosotros Granata, que había tenido una relación con el marido, con el padre de la Sí. chica. Eso Terrible está las en el cosas. expediente. Lo absolvieron a Ricardo Claro, si era Biasotti mentira. porque ella tenía una alienación parental. Claro. Cuando uno de los progenitores le habla mal en contra a su hijo del otro progenitor y le implanta pensamientos cuando ella lo denuncia al padre por abuso y por un montón de otras cuestiones. Síndrome de la denunció. de la falsa memoria. ¿Lo denunció por abuso? Claro. Sí. ¿Con la chica? Sí. Es un amor. La chica lo denunció. Conocemos al Y de abogado, tuvo en esta casa. ¿Al abogado de ella? De la nena, claro. Sí, bueno. La nena es ella. Sí, Obvio. es Juan Pablo Fioribello, el abogado, y de Ricardo Biasotti en su momento, él fue a la justicia y lo absolvieron porque no hubo pruebas de lo que estaba denunciando su hija. El Pero abogado su de la hija nena, el doctor consiguió- Delía. Sí, y consiguió su hija sacarse el apellido. Ella no tiene relación con su padre, Ana. De hecho, se llamaba Ana Chiara y se sacó el Chiara, pues se lo había puesto Ricardo Biasotti y hoy es Ana del Boca. Así ella se presenta en el streaming de Telefe, que ella trabaja ahí. Mira, la hilo. También el contrato de Andrea también incluyó la presencia de su hija en el streaming de Telefe. Por eso te digo que tienen condiciones, como una estrella de televisión que ha sido, de telenovela, que le dan desde Telefe. Yo creo que es el caballito de batalla de un reality que está muy manoseado y que el rating cada vez es más bajo. Es una verdadera vergüenza. ¿Realmente? ¿Qué? Todo esto. Si ya no la querías, Mati, ahora menos. No, Pero, una chanta, pero. ¿en qué te perjudica? No es que me perjudique a mí, es como, me parece como inmoral esto, Gelún. No es que a mí no me afecta, no la conozco, no vi sus novelas, sé que es una chanta, que la gente es de acá, de allá, y la meten para levantar el rating del programa. Pero todo esto que está haciendo, si dicen que fue con peluca y un pañuelo y un sombrero a lo del abogado, a ver qué había pasado con el tema del contrato. Eso salió en el diario de hoy, en los diarios de hoy. Sí, Vos decís que salió está porque extorsionando a la trascendió. empresa. Trascendió que entró alguien al Matilde, ¿te parece country que es del capaz? abogado, A ver, pero ¿cómo es, Nayara? desde la ¿Cómo? producción sí. ¿Cómo? Trascendió que al country donde vive Juan Pablo Fioribello había entrado en un auto, en un remis, una persona con una peluca. Desde la producción desmienten esto, que no era Y Andrea bueno. del Boca, sino que yo sí tengo la información que hay una información que se maneja entre la producción, entre los allegados de Andrea y Andrea. Ahora, que Andrea haya salido es mucha la exposición y el riesgo de que realmente sea un tongo, que no puede pasar. Ella tendría que estar en un hospital o en un hotel aislada, no puede salir. Claro. Eso ya Está incendiada, está incendiada.
de un programa donde se está tocando mucho el formato y de hecho se lo ve también en algún punto a Santiago del Moro en la conducción nervioso porque no le están dando los resultados desde los participantes, porque realmente no son los mejores participantes. El casting después de Andrea, te guste o no, ella aunque sea le daba color a la casa, las personas querían verla cómo estaba vestida porque llama la atención su vestimenta. Y hoy el certamen está por debajo de los 2 dígitos y es muy bajo el rating, desde los auspiciantes, desde lo que se esperaba desde la producción. Y encima, y vos me decís que entonces arregló Maguita. Sí, arregló un aumento de sueldo al mes de su ingreso. Ella entró el 23 de febrero, justamente sale cerca de la fecha del mes, en marzo. Se hacen los chequeos médicos y ya a mí me dicen que tiene todo arreglado, desde el contrato y desde la alta médica. Veremos hoy qué pasa entonces. Nayara, te mando un beso grande. Gracias. Bueno, gracias, Chiche. Hasta mañana. Un beso grande. Y la información sobre el tema Andrea del Boca. Hay que felicitarla. El 70% de aumento en un mes de laburo. Si es que Chiche sospecha que todo verso. Que no es verdad. Esa plata no se paga. ¿No, Chiche? Todo es posible, Chichen. La televisión... Pregúntale a Chiche, que de tele sabe mucho. No. Y de presupuesto mucho más. No discuto. Vos decís que no. Bueno, hubiera sido más tajante, Gerlund, si no fuera verdad, ¿eh? No, bueno. Es que yo no creo que sea cierto. Decir que todo es un verso No, para generar publicidad. no es cierto. Para mí es cierto todo esto. No es cierto. Para mí es mucha guita para una sola persona por día. Pero para la Yo sospecha en eso tuya, estoy- Chiche, es que es verso para generar conversación alrededor de Gran Hermano. Todo es un gran show. Pero esa guita, Telefe, me la tiene congelada Susana Jiménez, le va a dar la guita a Andrea del Boca. ¿Cuánto te salió a vos Pamela Anderson? Mucha plata. Bueno, y te dio rating. Y no era Pamela Anderson. Era una falsa. y te mandaron la trucha. Pero, y te dio rating. Y te dio rating. El rating fue bueno el programa. Sí. ¿Vos contrataste una falsa Pamela Anderson? No era falsa la que mandaron. Él contrató la buena. ¿Eh? Él contrató la buena, le mandaron el doble. ¿Y no sabía que le mandaban el doble? Cuando la tuvo adelante se dio cuenta. Claro. Sí, parece que hay varias Pamela Anderson. Bueno, yo tampoco sé si fui y pagué la entrada para ver a Michael Jackson, si era Michael Jackson. Bueno, muchos decían también que cuando fueron a ver a Luis Miguel hace unos años no sabían si era Luis Miguel. No, Dice yo que cuando no fui a ver a la Costanera dice era que Luis Luis Miguel murió. No, bueno, esa es una vieja teoría, pero... La de pero Paul McCartney, muchos- que también se murió, claro. Claro, bueno, también ¿Quién? Paul ¿Que se McCartney. murió? Paul McCartney, que está muerto hace rato. Dice que es otro. Está bien, pero Perdón, ponele dicen que Paul McCartney murió. Dicen que Perón, el que Perón que vino era un doble, Sí. que no era Perón. Con lo no te equivocaste, fue con la hija, porque a la hija la jodieron. La hija era la hija. Era la hija y la jodieron. No, todo era esto la hija me de la- revuelve. La hija de Perón. Hay un libro que hizo Esteban Peikovic que se llamaba La vida por el doble. Y parece que Perón se había muerto y lo fabricaron un Perón. Bueno, volvemos mañana, dale, chau. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más.